les mandé a ustedes es una hojita básicamente donde estaba una lectura sobre cuánto tiempo puede durar una endospora. ¿La leyeron? Sí, profe. Si leímos, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Escucho. ¿Cuál es lo fundamental de allí? Empiezo a escucharlos. Bueno, basándome en la lectura, se podría decir que teniendo en cuenta primeramente el concepto de longevidad y la característica que tienen estas esporas para permanecer en un estado de latencia durante determinado tiempo, se podría afirmar que básicamente tienen una estructura, una composición química que les ha permitido permanecer durante el tiempo y al mismo tiempo contribuir en este sentido a que, por ejemplo, determinada especie pueda mantenerse durante un tiempo y sobrevivir. Es decir, esta espora guarda o permanece incambiable hasta que las condiciones ambientales sean las óptimas para que la especie o el microorganismo pueda volver a, por decirlo así, renacer y al mismo tiempo permite que se generen nuevos organismos después de determinado tiempo. Aquí, por ejemplo, lo que se alcanza a leer en el documento es esa característica que tienen esas endosporas. Perfecto. O sea, que tenemos unas evidencias, llamémoslo así, morfológicas y estructurales, lo que acaba de decir, ¿con quién me recuerdas tu nombre? Carlos Vanegas. Entonces, pues... Carlos, la disertación fue muy asertiva lo que acababas de decir y eso es importante. ¿Por qué les mandé esta información de cuánto tiempo demora una endospora? Porque una estructura, en este caso de las bacterias, todo el proceso, cómo se forma y cómo nosotros podemos utilizar esa formación como criterio taxonómico. Más que eso, hay algo muy importante y es que hay algunos mecanismos de resistencia a determinadas condiciones. Acuérdense que nosotros miramos, vamos todo integrando ya los conocimientos. Acuérdense que la resistencia a los antibióticos, ustedes se acuerdan que nosotros los miramos, ¿verdad? Y miramos de que podían haber diferentes mecanismos, unos desde el punto de vista de mutación, otros por eflujo y otros por enzimático y otros que era por transferencia de genética, pues puede ser por conjugación, puede ser por transformación o puede ser en el caso de los fagos, transducción. Y se adquiría un sistema de resistencia de una bacteria a determinados grupos de antibióticos. Si una bacteria forma endospora, en este caso como Carlos pues, hizo una buena disertación, también podríamos pensar nosotros que como mecanismo o estrategia de sobrevivencia de las esporas a unas condiciones adversas, nos está hablando aquí de compuestos químicos, de UV, nos está hablando de desecación, nos está hablando de alta temperatura, podríamos pensar que también podría esta estructura podría conducir a un mecanismo de resistencia a esas especies, en este caso Bacillus o Clostridio, un tipo de resistencia o de, no digamos inmunidad, digamos resistencia a cualquier tipo, si es con el peróxido de hidrógeno, cuánto más podrían tener un tipo de resistencia con relación a los antibióticos. También podríamos ir pensando en esos tipos de posibilidades o de evidencia.
Bueno, cuando leemos el artículo, ustedes estos estudiantes de séptimo semestre del programa de biología ya han venido transitando por un sinnúmero de asignaturas y de conocimientos, bastante de conocimiento, sino cómo nosotros podemos evidenciar pues esa información. Carlos, pues ya tú hablaste y los compañeros pues no los he escuchado, pero ya cuando uno ya tiene un argumento para justificarlo desde el punto de vista científico, tenemos que complementarlo con otro punto importante. Ya ustedes saben a qué se debe la resistencia y posiblemente estén asociados unos compuestos, que es el calcio o el ácido dipicolínico, que posiblemente a todas esas condiciones de resistencia podrían estar relacionadas frente a unos factores físicos y químicos, llamémoslos así. Pero nosotros evidenciamos a través de la lectura que hay unos aspectos importantes, no desde el punto de vista científico, desde el punto de vista ya de mecanismo. Hay unos hallazgos que es importante, jóvenes, de aquí en adelante, para soportar todos estos, como la discusión, conclusiones. Ya las conclusiones se basan ahora en argumentar que todos esos, esta estructura, que es una estructura de latencia o de sobrevivencia, ya sabemos cómo se produce, cómo se forma, pero algo muy importante es que los diferentes hallazgos de evidencia demuestran que esas estructuras puede demorar, o sea, la bacteria que forman endosporas puede demorar un periodo de tiempo indefinido de acuerdo a la especie de bacteria, y encontramos en el artículo unas evidencias en el caso de Clostridium asceticum, quien en 1947, cuando encontraron la bacteria y la dejaron allí, formó endospora, y 34 años después la sembraron y la activaron y volvió a crecer. Entonces hablaron por primera vez que duraba 34 años en el caso de Clostridium. Más tarde, cuando miraron a Thermoactinomycetes, que es una, en este caso, es una bacteria resistente a alta temperatura, por ese termo ya hace referencia a temperatura. En el lago de Minnesota encontraron a esa bacteria termoresistente, y se cree que forma endosporas y puede tener la longevidad de esas esporas unos 7.000 años. Acuérdense también que hablaron de la resurrección de las esporas en el primer experimento en el 1955, y se llegó a la conclusión de que podían tener 25 a 40 millones de años, porque encontraron unas endosporas de Bacillus preservadas en el intestino de abeja. Después las pusieron a crecer, crecieron la forma vegetativa, y comprobaron de que era una bacteria invernante o en latencia. O lo último que nos evidenció allí es que encontraron unas halófitas y las encontraron vinculadas. Halófilas hace referencia a ambientes salinos, sales, halófilas, porque realmente crecen en altas concentraciones de cloruro de sodio en el mar, en los ambientes salinos, y encontraron unos cristales salinos, y dentro de los cristales encontraron a esas halófilas, y en un periodo por allá pérmico, y se dice entonces que para ese caso, para ese estudio específicamente, se cree que la longevidad o la vida de una endospora o una bacteria puede estar en un estado de endospora, puede sobrevivir 250 millones de años. ¿Qué les muestra a ustedes esta evidencia? Que dependiendo de las especies, el tiempo de latencia de ellas o de sobrevivencia en esa condición puede ser de 34, 7.000, 25, 40 millones de años, o puede ser 250 millones de años. Si nosotros quisiéramos hacer nuestro experimento, nuestras evidencias, aquí no los muestran los estudios, la lectura, pero si nosotros queremos hacer nuestras evidencias, tendríamos que encontrar esos hallazgos, tendríamos que encontrar evidencia
de eso y poder determinar realmente con exactitud para el grupo, para aquellas que se encuentren realmente que la sobrevivencia o supervivencia y latencia de ese grupo de bacterias se debió a esa endospora y que para ese caso se cree o se estima que es tanto periodo de tiempo. Bueno, en conclusión, la verdad es que es algo interesante mirar cómo puede sobrevivir una endospora por tantos años, millones de años, no digamos exactamente para no equivocarnos, sino que ustedes miran por los hallazgos de las evidencias que son muchos e infinitos años que puede sobrevivir una endospora bajo esas condiciones. Entonces está claro esa parte, eso es para complementar. Pues, dígame, mijo. No lo escucho. Ahorita se me generó una duda. ¿Qué duda se te generó? ¿Cómo hacen para estimar sí, la longevidad de la endospora? Por los hallazgos, las épocas en que los encuentran. Mira que la última parte. Sí, en el caso de la abeja, ya se por la no, abeja. En el caso de la abeja sí, pero tú vas, por ejemplo, vamos a colocarte un ejemplo práctico. Tú vas a una expedición y te vas, por decir algo, vámonos a las minas aquí de Tulu Viejo, ¿verdad? Entonces tú empiezas a hacer unas exploraciones y encuentras unos fósiles, una roca, por decir algo. Y entonces tú vienes y empiezas y tomas esa roca, tú eres biólogo y te interesa la parte de microorganismos, entonces empiezas a explorar qué hay ahí en esa roca, empiezas a hacer los aislamientos de microorganismos que hay allí. Entonces determina en primer lugar el proceso de formación geológico de esas rocas ahí en las canteras o en Tulu Viejo. Entonces te dice más o menos que eso se formó en la época tal y que esa roca y ese proceso, viene un geólogo y te dice, eso tiene aproximadamente 3.000 años de haberse formado, ¿verdad? Entonces ya tú tienes la evidencia geológica del proceso de formación de esta roca como tú la encuentras ahora en las cavernas o en las cuevas esas de Tulu Viejo. Pero tú resulta que encontraste allí y entonces tú pusiste a crecer en un medio una muestra de esa roca y resulta que te creció una bacteria. Entonces, si te crece una bacteria, entonces tú miras enseguida, identifica la bacteria, característica morfológica, tinción triple, tinción de Gram, y si produce endospora, entonces tú puedes decir que es una bacteria tal y que la bacteria estuvo invernante, latente allí en esa roca. Tú sabes el tiempo de ella de sobrevivencia por los estudios geológicos y por la información que te den los geólogos de formación de esa roca. Entonces tú unes la presencia de ella, ¿verdad? Que por una espora, una bacteria que germinó porque había una espora ahí incrustada en esa roca. Entonces, como tú tienes ya la evidencia de los geólogos del tiempo de formación del proceso, tú estimas que esa bacteria o esa espora aproximadamente pudo haber sobrevivido el mismo tiempo en el proceso en que se formó esa roca. ¿Me hice entender? Entonces, en ese sentido, sí, en ese sentido tú sabes, realmente tú tendrías que encontrar esos hallazgos en el caso de la abeja que encontraron. La encontraron en esa época en un periodo y calcularon el periodo en que esa abeja vivió y entonces, de acuerdo a esos cálculos, eso no lo vas a hacer desde el punto de vista microbiológico, eso desde el punto de vista de antropología, geología y todas esas cosas te va a ayudar a ese proceso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hubo alguna duda? ¿Te despejé la duda o te confundí mucho más? No, profe, sí, me quedó claro. Profesor. Dígame. O sea, que ese proceso se puede realizar en la Universidad de Sucre. Por ejemplo, yo tengo ahí 3 fósiles que encontré. Tengo 3 fósiles, 2 de caracol y uno de un erizo de mar. Ajá. Sí, nosotros tenemos que de los fósiles que tú tienes en el laboratorio hacer el aislamiento de lo que tú tengas allí. Si nosotros encontramos en esos fósiles, que no sé, tú sabrías cuánto tiempo tienen esos fósiles de haberse formado, encontramos bacterias
y aislamos la bacteria y miramos todo eso y miramos si qué clase de bacteria es, qué tipo es, la clasificamos molecularmente, pero miramos si tiene qué tipo de estructura y llegásemos a encontrar que es un Bacillus megaterium y que forma endospora terminal, entonces nosotros sabríamos allí que en el estado del caracol de fósiles estaba una bacteria en estado latente, porque eso es en el mar, o sea, serían halófilas, serían como la evidencia que encontramos de las halófilas en los cristales salinos. Entonces podríamos saber que sobreviven a esas condiciones porque es una condición extrema. En el caso de la salinidad, viven como endospora. ¿Cuántos años tiene el caracol de sobrevivencia o de haberse formado? Ahí podríamos determinar el tiempo, saber el tiempo en que esa endospora o esa bacteria permaneció latente bajo esas condiciones en ese fósil, ¿de acuerdo? Eso sí se puede hacer. Hay que hacer el aislamiento de las bacterias, de los microorganismos que estén asociados a esos fósiles. Eso se puede hacer, eso es lo que hace el antropólogo, el microbiólogo, que le gusta esos estudios fósiles y va evidenciando. Y como me dijo Carlos, el que me preguntó, no es solamente nosotros estar unido con otras áreas de conocimiento que nos va a permitir acercarnos exactamente al tiempo que pudo haber estar asociado. Entonces, dirán ustedes, eso son suposiciones, son predicciones. Sí, como lo es ahora la bioinformática, predecimos posiblemente, acuérdense del video que vimos del coronavirus, lo que nos mostró la investigadora, que de aquí hacia atrás no podemos saber exactamente cuándo hubo el salto de especie del coronavirus, pero sí podemos por modelos predictivos a través de bioinformática posiblemente de dónde surgió y de dónde estuvo el primer ancestro y cómo coevolucionó y saltó a una nueva especie. Entonces, esas herramientas nos permiten a nosotros jóvenes predecir. Aquí la palabra es predecir realmente qué fue lo que aconteció. ¿De acuerdo? Entonces sería eso una posibilidad. Bueno, de los caracoles, el que tiene las estructuras, sí podríamos mirar. Estoy con un grupo de estudiantes mirando, están interesados, ellos están fascinados con la parte de microorganismos en ambientes extremos. Ellos están explorando muestras por donde vayan ellos, inclusive si ellos estuvieron allá antes ¿cómo que se llama? Puerto Salgar, porque dice que tiene una característica esos mares allá y el oleaje y la forma de cómo es diferente a las características del mar acá en han encontrado unas especies de microalgas estibulina muy importantes, sobre todo porque tienen altos contenidos proteicos que podemos utilizarlas como alternativas nutricionales para ellos. Están pensando suplementos nutricional para niños que tienen problemas de como se sustituto o alimentar. Bueno, van otros tipos de organismos ahí en esas y asociar todo con otros, porque esto la conocimiento genera sobre lo que estudió el sector en la columna, el efecto Mateo. El efecto Mateo es que prácticamente leen las publicaciones de los investigadores reconocidos por su experiencia y por lo asertivos que han sido en sus evidencias y en sus hallazgos y en la muestra de esos resultados. Y entonces concluye de que difícilmente se quiere leer las publicaciones de los jóvenes, de los investigadores jóvenes como ustedes que están empezando, porque al parecer el efecto Mateo, el investigador reconocido,
como que opacan la imagen, o la gente busca siempre fulanito X por sus evidencias, por sus hallazgos y por sus investigaciones en revistas de alto impacto. Pero él llamaba y exhortaba a que hay que fortalecer y incentivar sobre todo a estos jóvenes, los semilleros de investigaciones, a que ellos realmente generen sus propios conocimientos. ¿Qué hacemos con los grupos de nosotros investigaciones, con los muchachos que ya tenemos? Ya yo tengo pues mi trayectoria, yo llevo alrededor como 200 artículos publicados. Entonces, ¿qué hago yo? Yo no les dije ayer, tuvimos una reunión así virtual, le dije, no, ese efecto de Mateo no aplica en el caso de nosotros. Ellos generan ese conocimiento, yo los acompaño, ellos van de primera autoridad en el artículo, pero yo me voy con ellos, como soy el tutor, los oriento, me voy como para apoyarlos para que a nivel internacional, como ya tengo lo que le llaman el índice H y ya tengo bastante reconocimiento, para que ellos puedan, pero van como primer autores ellos, primero, yo siempre los coloco, ustedes son los que van a recibir las correcciones y todas esas cosas, yo simplemente voy como de apoyo. Entonces, era lo que decía el rector, hay que buscar incentivos para que los estudiantes, los gente jóvenes puedan ser reconocidos a través de sus investigaciones. Una forma es económica y otra forma es que el mismo líder del grupo busque una estrategia ya él posesionado, no sea el efecto Mateo, sino el efecto discernimiento y de oportunidad para que los estudiantes nuevos puedan ser conocidos y reconocidos a través de las investigaciones. Entonces, lo que tú estás haciendo de los fósiles me parece interesante. Mirar a ver ahí, si tú le aplicas hacia la parte microbiológica y encuentras algo, vas tú no como efecto Mateo, vas como un efecto de capacidad de curiosidad, pero que te conlleva a que tú mismo generes esa oportunidad de tú investigar y de tú hacer cosas que puedes mostrar a nivel mundial y que te puede dar en el inicio de ese gran reconocimiento que puedas tener a nivel mundial. Bueno, jóvenes, vamos para cerrar ahora en esta parte en la mañana. Hay unas estructuras externas, después ya hemos visto la pared celular, vimos algo muy importante que fueron la producción de los endosporos. Yo creo que las semanas pasadas nosotros vimos lo de la membrana plasmática. Hay una sustancia externa a la pared celular en algunas bacterias que se llama cápsula o unas capas mucosas, si algunos lo llaman el conjunto de ellas, glicocálix. Generalmente son sintetizados, pueden ser polisacáridos y proteínas, los sintetiza la bacteria de acuerdo a la condición o a la supervivencia o algunas condiciones que ella quiera tener, porque esas sustancias pueden ser para fijarse o para adherirse a la célula y automáticamente indicaría esta primera parte que estaríamos en un proceso de la formación de cápsula o estas capas mucosas que ellas producen, serían como un mecanismo o un factor de virulencia. Algunas bacterias que producen esa capa mucosa o cápsula les da una capacidad antigénica y antifagocitaria. Miren ustedes ya la capacidad o la estrategia de virulencia, factor de virulencia o determinante de virulencia para escapar al sistema inmunológico, y también la formación de esas capas mucosas que bien sean polisacáridos y proteínas, que además de ser rígida e impermeable, eso es lo más importante, porque cuando se vuelve impermeable, aquí ningún antibiótico entraría. Entonces ya miraríamos que hay otro mecanismo para resistir a los antibióticos, ya no sería aquellos que vimos en el video, no sería la endospora, sino que la cápsula, formación de cápsula, esa sustancia mucosa, hace que sean resistentes a los productos químicos, al calor, pero también a la desecación. ¿Por qué la cápsula es importante? Bueno, cumple muchas funciones en aquellas bacterias que forman, y eso sí es interesante en la parte de microbiología, en la ecológica, algo muy importante, porque las bacterias que forman capas se adhieren y forman las famosas biofilmes o las famosas biopelículas. Cuando se forman las biopelículas o biofilmes, esto genera una matriz impermeable que hace que los
microorganismos se vuelvan resistentes, en este caso, a los antibióticos. Si una bacteria forma biofilm, bacteria en humano, difícilmente podemos lograr contrarrestar o inhibir esa bacteria a través de antibióticos. O sea, y se cree que dentro de las funciones, además de adhesión y formación de biopelículas, tiene un carácter inmunogénicas porque forman el antígeno K, y ese antígeno K y la formación de esas cápsulas con todos esos antígenos nos permite, de acuerdo al tipo, ubicar algunos serotipos de Streptococcus, una bacteria, ya usted no se lo olvide, Streptococcus, ya es coco, forma de coco, y Strepto hace referencia a, acuérdense ustedes, Streptobacillus, Streptococcus, son cadenas, aquí formarían cadenas de coco. Algo muy importante, jóvenes, miremos aquí, vamos a mirar una bacteria gram negativa, aquí está el citoplasma, aquí está la pared celular, los lipopolisacáridos, aquí se inserta el lípido A, que es la fracción inmunogénica, y el antígeno O acá del lipopolisacárido, pero al final la bacteria libera alrededor de la célula una estructura, un polisacárido, y entonces forma la cápsula, lo que se conoce K, pero debido a, acuérdense que K hace referencia porque es un antígeno K en aquellas bacterias inmunogénicas, y la cápsula puede tener diferentes, de acuerdo a la especie, puede tener diferentes tipos de composiciones. Las composiciones va a variar de acuerdo a la especie. En el caso del Leuconostodes mesenteroides pueden tener destranos, que son polímeros de glucosa. En el caso de Haemophilus influenza puede ser los polilipidos de fosfatos. En el caso de Bacillus anthracis puede ser los polideglutamatos, o en el caso de Streptococcus pneumoniae puede ser polisacáridos complejos, o en el caso de Streptococcus salivarius pueden ser los famosos, por eso la palabra levanos, que son los polímeros de fructosa. O sea, la composición de esta cápsula, cuando yo les hablé acá, la composición que puede ser polisacáridos y proteína, eso es en forma general, pero de acuerdo a las especies van a haber unos tipos de composición de esa cápsula, y eso nos ubica la composición de ellos, también nos permite hacer una identificación a nivel de especies por el tipo de cápsulas que se pueden formar. Acuérdense que este concepto de cápsula inicialmente en el 1928, cuando el microbiólogo Frederick Griffiths hizo su experimento, apareció el concepto de lo que era la formación de cápsulas. Bueno, algo muy importante dentro de las funciones, para poder recordar un poquito lo del experimento de Griffith, está de que, acuérdense que yo les dije a ustedes en el caso, bueno, específico de Bacillus anthracis, la cápsula, la presencia de cápsula evita ser reconocido por los fagocitos de la célula, o sea, inhiben la acción de los fagocitos, o sea, eso es un factor de virulencia que tienen los Bacillus anthracis, y se vuelven más como factor de virulencia o determinante de virulencia para ser una bacteria invasora, una bacteria que coloniza y cumplir su efecto patológico o patogénico, perdón, dentro, porque patológico sería dentro del tejido, patogénico sería la bacteria con todos esos factores de virulencia y las capacidades. Acuérdense que en el experimento de Griffith inicialmente, pues en una forma resumida, ahora lo miramos un poquito más, recordemos, en el experimento, él llegó a las dos conclusiones con el ensayo que hizo de que habían dos tipos de bacterias, unas cepas que eran rugosas, que no tenían cápsula, por eso le llamaron R, y unas capas, bacterias que formaban unas capas lisas, que era L, y le llamaba bacterias capsuladas. Entonces, inicialmente lo hizo el experimento de Griffith con Streptococcus pneumoniae, que produce la neumonía. Por eso es que cuando ya la neumonía, el Streptococcus pneumoniae, llega a los pulmones, ya la gente muere, y dice la persona, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, no es porque ya él produjo la cápsula, y esa cápsula es impermeable a cualquier tipo de tratamientos químicos, físicos que se puedan implementar. Y entonces la persona muere precisamente por la capacidad de este Streptococcus pneumoniae producir esa cápsula. En el caso del experimento que hizo Griffith en ese momento, pues él elucidó pues de que
El ratón moría cuando se inyectaba con unas cepas L que eran cápsuladas y que las cápsulas eran lo que hacían con todos estos factores de virulencia que el ratón muriera. Pero en las cápsulas o no, lo que producía la muerte debía haber dentro de las cápsulas una característica especial, no como capacidad de virulencia, sino la bacteria no mataba, en ese caso la que formaba cápsula, mataba al ratón y él en ese momento, pues posteriormente se lucidó y hicieron unos experimentos más profundos y entonces esas bacterias encapsuladas, acuérdense que son las bacterias, no estamos hablando de las rugosas R y las lisas. Entonces él hizo un experimento, inyectaba esas bacterias en ratón y el ratón moría. Pero después dijo, no, tengo que mirar qué hay allí, y entonces cogió esas bacterias que tienen cápsula, las que no tienen cápsula, y se las inoculó, lo mismo que la anterior, él se las inoculó al ratón y el ratón vivió. Entonces la pregunta fue, ¿qué pasó aquí? Entonces él dijo, bueno, listo, vamos a tomar estas bacterias capsuladas, vamos a someterlas al calor, y después que las sometió al calor, las inyectó a los ratones y el ratón vivió. O sea, entonces aquí empezó a lucidar de que había algo dentro de la bacteria que era lo que mataba al ratón. Y entonces cuando hizo el experimento con someterle el calor a esa bacteria, él en primer lugar empezó a elucidar de que esas bacterias tenían una sustancia que con el calor se inactivaba. Pero entonces él empezó a hacer más estudios y empezó a mezclar esas que tenían cápsulas con las que no tenían cápsula y las mezcló y resulta que se le inyectó al ratón y el ratón murió. Y entonces vino la duda, las bacterias no virulentas se volvieron virulentas y entonces apareció el Griffith, más que la formación de la cápsula, hicieron el estudio, sacaron del ratón de los tejidos, aislaron y encontraron que las bacterias que estaban dentro de los tejidos del ratón muerto eran unas bacterias virulentas que tenían cápsula. Entonces empezó en ese momento el ensayo de Profesor, no se le escucha nada. pareciera que estuviera hablando solo. Jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo Sí, siguen? profesor, Profe, es que se le fue el audio. se le fue el audio. Ah, Se le fue el audio y no se le escuchaba lo último que estaba explicando. hasta donde lo último que no, bueno, lo último que estábamos explicando, jóvenes, era lo del ensayo de Griffith que dio origen a unos conceptos que hoy son aplicados. En primer lugar, pues él lo que descubrió fue que hizo un ensayo con bacterias no capsuladas, o sea, no virulentas, con bacterias capsuladas que eran virulentas. La llamó R y S.
pero ellos tienen dentro de eso en el genoma una secuencia de genes, GNR, por eso GNR, que van a dar la morfología de rugosas, y los S que van a dar la formación de las colonias lisas. Bueno, inicialmente él lo que hizo fue mirar que un ratón moría porque la bacteria virulenta tenía unos factores de virulencia y mataba al ratón, pero después él quiso saber qué fue lo que verdaderamente sucedía. Hizo el mismo experimento, inyectó bacterias lisas, morían, inyectó al ratón bacterias rugosas, no morían, vino, cogió las bacterias lisas, las sometió a calor, las inyectó al ratón, el ratón no moría, y entonces allí hubo una evidencia. ¿Qué pasa? Entonces vino, se le ocurrió mezclar bacterias, esas que él sometía al calor, con bacterias no virulentas, o sea, rugosas, las mezcló y las inyectó en los ratones y los ratones murieron. Toma muestra del ratón y encuentra que en el ratón hay bacterias virulentas que forman, que son lisas, que forman cápsulas. Entonces empezó, en ese momento no explicó, y vinieron otros investigadores, otros científicos, y lograron refutar la teoría de Griffith y llegaron a una conclusión que lo que pasaba era que en el momento del calentamiento, el calor lo que hacía era matar las células, pero liberaba el ADN, el ADN no moría, el ADN no se destruía, perdón, quedaban la secuencia de los genes S, y al mezclarse, al liberarse ese ADN en el ambiente, en este caso las rugosas, las no virulentas, eran muy competentes y capturaban el ADN de esas bacterias lisas, virulentas, y entonces lo que capturaban en el ADN, capturaban la secuencia, los genes S, donde estaba la secuencia que expresa la producción de cápsulas, y entonces la adquirían, y por eso llegó a un concepto de las bacterias capsuladas y no capsuladas, inoculadas en ratón, que ese proceso lo que había era un proceso de transformación, o sea, al morir, al someter a las bacterias al calor, morían las células, pero lo que ocurría era que había unas bacterias competentes, o sea, en este caso las no virulentas, se volvían competentes, capturaban ese ADN, lo incorporaban y lo seguían expresando, y por eso era que las bacterias no virulentas se convertían en bacterias virulentas. ¿De acuerdo? Básicamente era el concepto. Ya son las 8. Ustedes tienen clase ahora a las 9, ¿verdad? ¿O a qué hora tienen clase? ¿Me escucharon, jóvenes? Sí, profe, quedó claro. Bueno, en unos 5 minutos miramos ya la última técnica de cómo podemos nosotros hacer una técnica rápida para mirar la estructura o formación de cápsula o la presencia de cápsula en la bacteria. Terminamos con eso, jóvenes. No tenemos laboratorio porque decidí en cada clase ir mezclando los soportes de las prácticas con cada temática que veamos enseguida, y eso nos refuerza para que ya nosotros no tengamos que estar en las tardes reuniéndonos. Entonces ya en la tarde no nos vamos a reunir porque ya vimos tinción simple, tinción de gran, eso lo debíamos ver, vimos tinción de esporas, y ya finalmente vamos a mirar a ver cómo realmente se puede hacer una tinción de cápsula, y con eso finalizamos, jóvenes, nuestro encuentro de hoy, y nos volvemos a ver el próximo miércoles, pero vamos a escuchar el video. La cápsula es una cubierta extracelular presente en algunas bacterias y levaduras. En ocasiones, llega a medir varias veces el diámetro del microorganismo. Está constituida principalmente por agua y polisacáridos, como dextranas y alginato. Debido a su composición química, la cápsula no se combina fácilmente con los colorantes, por lo que para observarla al microscopio se emplea una tinción negativa en la que se oscurece el fondo de la preparación y se utiliza un colorante para teñir a las células. El material y los reactivos que utilizaremos en esta técnica son portaobjetos limpios y bien desengrasados, pipetas Pasteur, un bulbo,
un puente de vidrio, una bandeja de poco fondo, una pipeta con agua, un mechero, tinta china negra o nigrosina recién filtrada, un colorante como la safranina o el cristal violeta, aceite de inmersión, un microscopio y una muestra que contenga microorganismos capsulados. El primer paso para lograr una buena preparación de cápsula es la extensión de la muestra. Para ello, tomamos un portaobjetos y en uno de los extremos colocamos una gota de nigrosina. Con la pipeta, tomamos una gota de la muestra y la colocamos cerca de la gota de nigrosina. Y esperamos a que la muestra y la nigrosina se mezclen. A continuación, colocamos sobre las gotas el borde de otro portaobjetos. Lo inclinamos y extendemos la preparación sobre el portaobjetos con un solo movimiento. Es muy importante que la muestra se extienda formando una película uniforme. Una vez que la preparación está seca, se agrega el colorante en toda la superficie para teñir a los microorganismos capsulados. Esperamos 1 minuto. Transcurrido el tiempo, lavamos cuidadosamente la preparación para evitar que se despegue la muestra. Escurrimos el exceso de agua y dejamos secar al aire. Finalmente, observamos el microscopio con el objetivo de 100 aumentos. Las cápsulas se observan como zonas transparentes alrededor de la célula microbiana y pueden presentar diferentes tamaños. Recuerda que antes de lavar el portaobjetos debemos sumergirlo en una solución desinfectante. Y además, tenemos que limpiar el aceite de inmersión del objetivo. Bueno, jóvenes, ya lo que venía allí era prácticamente la interpretación, pues la forma como se mira. Y ustedes saben que hay que teñir la cápsula. La cápsula siempre aparece transparente, por eso utiliza la nigrosina, un colorante neutro, o la tinta china. Eso se hace a nivel de laboratorio, lo venimos haciendo nosotros. La producción de cápsulas, pues la producción o la formación de las cápsulas en unas especies de bacterias. ¿Qué debemos tener para eso? Debemos tener las especies referenciadas de cuáles son las que producen cápsula y no producen cápsula. Y normalmente nosotros en un laboratorio hacemos de microbiología las bacterias, una muestra de bacterias capsuladas y no capsuladas. Hacemos la técnica sencilla de tinción de cápsula y observamos la diferencia entre una no capsulada y capsulada y cómo en microscopía se puede observar la diferencia. Bueno, jóvenes, entonces con esto finalizamos nuestra sesión. No necesitamos reunirnos a la tarde, jóvenes, porque ya vimos cuatro instructivos: tinción simple, tinción de